Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no, pues tranquilos porque aquí en este canal, siempre intentamos ponerle un poquito de alegría y por supuesto, mucho chisme al asunto. Hoy amigos tenemos un tema que creo que a todos les va a interesar, un tema que ha estado en boca de muchos, un tema que ha generado muchísimos comentarios, especulaciones y, por qué no decirlo, también un poquito de morbo. ¿De qué vamos a hablar? Exacto. Vamos a hablar de Hande Erçel. La hermosa, talentosa y como todos sabemos, muy seguida actriz turca. Y no solo eso, vamos a hablar de lo que muchos medios y fans han denominado, la crisis, que aparentemente Hande superó. Vamos a desglosar todo esto, a analizar las declaraciones que ella misma ha hecho, y a intentar comprender, con un poco de contexto y objetividad, qué fue lo que realmente pasó. Pero antes de que empecemos a meternos en el chisme, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no se han suscrito, este es el momento. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, y únanse a esta gran comunidad. Es completamente gratis. Y además me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse ya. Bien, ahora sí, comencemos con el tema principal. Hande Erçel rompe el silencio. Crisis superada. La actriz revela su verdad. ¿Por dónde empezamos? Primero, tenemos que entender el contexto. ¿Cuál fue la supuesta crisis? ¿De qué estamos hablando? Durante los últimos meses, y especialmente después de su ruptura con Kerem Bürsin, la vida de Hande Erçel, como es normal en la vida de una celebridad, ha sido escudriñada al detalle. Su trabajo, sus amigos, sus relaciones, todo. Y claro, la ruptura con Kerem, que fue una de las parejas más queridas por los fans de Love is in the Air, generó muchísima expectación y, en ocasiones, un poco de dramatismo innecesario. Pero la cosa no se quedó ahí. Después de la separación, comenzaron a surgir rumores sobre la vida personal de Hande. Rumores que, como suele pasar en el mundo del espectáculo, eran de todo tipo. Algunos afirmaban que estaba pasando por un mal momento emocional, otros hablaban de problemas profesionales y, por supuesto, no faltaron los que inventaron romances y supuestas nuevas parejas. Todo esto alimentado en gran medida por la falta de declaraciones oficiales por parte de Hande y su equipo. Y es aquí donde entra el famoso silencio. Durante mucho tiempo, Hande no se pronunció sobre ninguno de estos rumores. No dio entrevistas, no hizo declaraciones en redes sociales, y en general, mantuvo un perfil bajo. Esto, como era de esperar, generó aún más especulaciones. Muchos se preguntaban qué le pasaba, si estaba bien, si estaba sufriendo, y si realmente había una crisis que superar. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Qué fue lo que Hande reveló? Pues bien, en una reciente entrevista, Hande decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre su situación. Y para sorpresa de muchos, su enfoque fue bastante diferente al que esperábamos. En lugar de entrar en detalles sobre dramas personales o peleas mediáticas, Hande habló sobre la importancia de la salud mental, sobre la presión que siente por la fama y la necesidad de proteger su privacidad. Habló sobre la importancia de rodearse de personas que la quieren y la apoyan, y sobre cómo ha aprendido a priorizar su bienestar emocional por encima de todo. Y sobre todo Hande habló sobre el crecimiento personal. Afirmó que este periodo de su vida, aunque no lo calificó directamente como una crisis, le sirvió para aprender mucho sobre sí misma, para fortalecerse y para tomar el control de su vida y de su narrativa. Pero, ¿cómo podemos interpretar esto? ¿Significa esto que no hubo una crisis? ¿O significa que la crisis fue en realidad un proceso interno, un desafío personal que ella superó? En mi opinión, creo que la respuesta es la segunda. Creo que Hande utilizó este periodo de silencio para reflexionar, para aprender y para crecer. Para entender qué es lo que realmente importa en su vida y para, sobre todo, proteger su salud mental. Es fácil, desde fuera, juzgar y criticar la vida de las celebridades. Pero olvidamos muchas veces que son seres humanos, con emociones, con miedos y con la necesidad de proteger su intimidad. La presión de la fama, la constante exposición mediática, los rumores y las críticas, pueden ser muy abrumadoras.
Ande con su respuesta nos ha dado una lección importante. Nos ha demostrado que la verdadera fortaleza no reside en negar los problemas, sino en afrontarlos, en aprender de ellos y en priorizar el bienestar personal. Y hablando de bienestar personal, otro aspecto importante que Ande tocó en la entrevista fue el tema de la presión social. La presión por encajar en ciertos moldes, por cumplir con las expectativas de los demás, por ser perfecta en todos los aspectos de la vida. Y aquí creo que muchas de nosotras y muchos de nosotros podemos sentirnos identificados. Ande en su entrevista dejó claro que no se siente obligada a responder a esas expectativas. Que ha aprendido a aceptarse a sí misma, con sus virtudes y sus defectos, y que no va a permitir que nadie le dicte cómo tiene que vivir su vida. Esto es sin duda un mensaje muy inspirador. Además, Ande también habló sobre su futuro profesional. Aseguró que está trabajando en nuevos proyectos, que está muy emocionada con las oportunidades que se le presentan y que está más motivada que nunca para seguir creciendo como actriz. Esto, por supuesto, es una excelente noticia para sus fans, que esperan con ansias verla en nuevos papeles y seguir disfrutando de su talento. Y hablando de talento, es imposible hablar de Ande Ercel sin mencionar su increíble belleza y su estilo. Pero en esta entrevista, y en general, en la forma en que se ha comportado durante este periodo, Ande ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Es una mujer inteligente, madura y sobre todo, muy valiente. Es valiente por hablar abiertamente sobre sus sentimientos, por defender su privacidad y por priorizar su salud mental. Y es valiente por mostrarse vulnerable, por reconocer que ha pasado por momentos difíciles y por compartir su proceso de crecimiento personal con el mundo. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de sus fans. Los fans de Ande han sido un apoyo fundamental en todo este proceso. Han demostrado un cariño y una lealtad increíbles, y han estado a su lado en todo momento. Ande en la entrevista agradeció enormemente el apoyo de sus fans y dejó claro que su amor y su cariño son muy importantes para ella. Ahora bien, volviendo al título del vídeo, Ande Ercel rompe el silencio. Crisis superada. La actriz revela su verdad. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos sacar en claro de todo esto? En primer lugar, creo que Ande efectivamente ha superado una crisis. No una crisis en el sentido tradicional de la palabra, como un drama mediático o una pelea pública, sino una crisis interna, una crisis de crecimiento personal que la ha llevado a reflexionar sobre su vida, a replantearse sus prioridades y a tomar el control de su bienestar emocional. En segundo lugar, Ande ha revelado su verdad. Su verdad sobre la fama, sobre la presión social, sobre la importancia de la salud mental y sobre el valor de la privacidad. Y lo ha hecho con sinceridad, con valentía y con una gran dosis de madurez. En tercer lugar, Ande nos ha dado una lección importante. Nos ha demostrado que en la vida es fundamental priorizar el bienestar personal, rodearse de personas que nos quieren y nos apoyan, y aprender a aceptar las dificultades como oportunidades de crecimiento. Y por último, Ande nos ha demostrado que es una mujer fuerte, talentosa y sobre todo, muy humana. Y eso, amigos, es algo que merece ser celebrado. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya dado un poco más de información sobre este tema que tanto nos interesaba. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la entrevista de Ande? ¿Están de acuerdo con mi análisis? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. No duden en compartir sus opiniones, debatir, discutir, me encanta leer lo que piensan. Muchas gracias por ver el vídeo. De verdad, gracias por su tiempo, por su atención y por formar parte de esta comunidad. Son lo máximo. Y antes de que se vayan, recuerden denle me gusta al vídeo. Si les gustó, por favor denle un me gusta, eso ayuda muchísimo al canal. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quien crean que le pueda interesar. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que es completamente gratis y que me ayudan muchísimo. No se pierdan mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Hola de nuevo, mis queridos chismosos. Y bienvenidos a la profundización de nuestro análisis sobre Ande Ercel. Ya hemos establecido el contexto, la expectativa y la forma en que Ande rompió el silencio. Ahora, quiero sumergirnos aún más en los detalles, en las sutiles declaraciones,
y en las posibles ramificaciones de este momento crucial en su vida. Repasemos un poco. La ruptura con Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del entretenimiento turco, fue solo el comienzo. La atención de los medios se intensificó y con ella, la especulación. Rumores sobre su estado emocional, su futuro profesional y, por supuesto, sus relaciones amorosas inundaron las redes sociales y los tabloides. Pero Hande optó por el silencio. Un silencio que paradójicamente generó aún más ruido. Este silencio, sin embargo, no fue un simple acto de evasión. Fue, como ella misma ha sugerido, un periodo de introspección. Un momento para desconectar del ruido externo y conectar consigo misma. Y es precisamente esta reflexión interna la que, a mi juicio, define el núcleo de la crisis, que según muchos, ella ha superado. La entrevista en sí, no fue un simple intercambio de preguntas y respuestas. Fue una declaración de principios. Hande, en lugar de alimentar el drama, optó por compartir una visión más profunda y reflexiva. Habló sobre la importancia de la salud mental, un tema que, aunque cada vez más presente en el debate público, sigue siendo tabú en ciertos círculos, especialmente en el mundo del espectáculo. La presión que sufren las celebridades es abrumadora. La constante necesidad de complacer, de ser perfectos, de mantener una imagen impecable, puede resultar asfixiante. Hande, con su testimonio, reveló una faceta más vulnerable de la fama. Mostró que detrás de la belleza y el éxito, hay una persona que lucha, que siente y que necesita protegerse. Pero lo más interesante de su discurso, a mi parecer, es el énfasis que puso en el crecimiento personal. No se limitó a hablar de superar una crisis, sino de transformar esa crisis en una oportunidad de aprendizaje. En lugar de victimizarse, Hande se empoderó. Se apropió de su narrativa y se convirtió en la protagonista de su propia historia. Ahora, profundicemos en algunos puntos clave de la entrevista. Uno de los temas más relevantes fue la importancia de la salud mental. Hande, al hablar de este tema, no solo rompió un tabú, sino que también envió un mensaje de esperanza a sus seguidores. Les demostró que es legítimo sentirse abrumado, que es válido buscar ayuda y que priorizar el bienestar emocional es una señal de fortaleza, no de debilidad. La presión social, otro tema que abordó, es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos. La necesidad de encajar, de cumplir con las expectativas de los demás, puede ser agotadora. Hande, al negarse a someterse a esos moldes, nos invita a cuestionar las normas impuestas, a romper con los estereotipos y a ser fieles a nosotros mismos. Pero, ¿qué implica exactamente esta ruptura del silencio? Para Hande significó tomar las riendas de su propia historia. En lugar de permitir que los medios y los rumores dictaran su narrativa, decidió compartir su verdad. Y esa verdad, como hemos visto, es mucho más profunda y compleja de lo que se podría esperar. ¿Qué implicaciones tiene esto para su carrera? Sin duda, esta nueva faceta de Hande, su autenticidad y su valentía, la hacen aún más atractiva para sus fans y para la industria. Su sinceridad y su capacidad para conectar con el público a un nivel más personal, la convierten en una figura inspiradora. Ahora hablemos de sus futuros proyectos. Hande ha prometido nuevas propuestas, nuevos desafíos y nuevas oportunidades. ¿Qué podemos esperar? ¿Nuevos roles dramáticos? ¿Proyectos en el extranjero? La especulación está a la orden del día, pero lo más importante es que Hande ha demostrado que está lista para afrontar nuevos retos, con una mayor madurez y una renovada confianza en sí misma. Otro aspecto que no podemos pasar por alto es el impacto que esta entrevista ha tenido en sus fans. La lealtad y el apoyo de sus seguidores han sido fundamentales en este proceso. Hande, al agradecerles su cariño y su apoyo, fortalece el vínculo que los une. Su relación con sus fans va más allá de la admiración por su talento, es una conexión emocional basada en la autenticidad y el respeto mutuo. Pero, ¿qué podemos aprender de la experiencia de Hande Erçel? Primero, la importancia de priorizar la salud mental. En un mundo cada vez más exigente y competitivo, es fundamental cuidar nuestro bienestar emocional. Buscar ayuda cuando la necesitamos, rodearnos de personas que nos apoyan y aprender a gestionar el estrés son claves para una vida equilibrada. Segundo, la necesidad de proteger nuestra privacidad. En la era digital, es fácil perder el control sobre nuestra imagen y nuestra información personal.
Ande nos recuerda la importancia de establecer límites, de no permitir que los demás dicten cómo debemos vivir y de defender nuestro derecho a la intimidad. Tercero, el valor del crecimiente personal. Las crisis, los desafíos y las dificultades son oportunidades para aprender y para crecer. Afrontar los problemas con valentía, reflexionar sobre nuestras experiencias y buscar el aprendizaje nos permite fortalecer nuestra resiliencia y construir una vida más plena. Y por último, pero no menos importante, la importancia de la autenticidad. Ser fieles a nosotros mismos, aceptar nuestras imperfecciones y no tener miedo a mostrarnos vulnerables es la clave para una vida auténtica y significativa. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué podemos concluir de todo esto? Andercel, a través de su silencio y de su posterior revelación, nos ha demostrado que es mucho más que una act. Riz talentosa. Es una mujer fuerte, inteligente, valiente y humana. Su historia nos inspira a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a cuidar nuestra salud mental, a proteger nuestra privacidad y a buscar el crecimiento personal. Y con esto, amigos, llegamos al final de nuestro análisis. Espero que les haya gustado esta profundización y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre la experiencia de Andercel. Recuerden, sus comentarios son importantes. Compartan sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas. Me encanta leerlas. Y como siempre, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.